La familia Manson. Es de conocimiento común y trágico que Charles Manson y su familia de devotos seguidores cometieron algunos de los asesinatos más infames en la historia del crimen estadounidense. A las órdenes de Manson y bajo su control absoluto, 5 jóvenes asesinaron brutalmente a 7 desconocidos en 2 barrios exclusivos separados en el área de Los Ángeles en 1969. La publicidad exhaustiva de la familia Manson, su brutalidad, su viaje a través del sistema judicial y sobre todo su líder diminuto y de mirada salvaje, Charles Manson, ha dejado un recuerdo imborrable en la mente de la mayoría de la gente de la locura de una banda de hippies enloquecidos por las drogas, y no hay duda al respecto. Estos asesinos estaban locos por las drogas, según sus propias confesiones, y se veían y vivían como muchos hippies de finales de la década del 60, en un entorno comunitario y desestructurado. Lo que a menudo se pierde en la infamia histórica de la familia Manson es el hecho de que en esencia era un culto apocalíptico con Charles Manson como su Mesías, y es un ejemplo tan claro como jamás encontraremos del hecho de que la Biblia se puede torcer, girar y se puso de cabeza dependiendo de la mente y las motivaciones de quien lo esté leyendo. En otras palabras, realmente no podemos darnos el lujo de creer que si no somos hippies enloquecidos por las drogas, somos inmunes a los persuasivos salvadores del fin del mundo con interpretaciones descentradas y egoístas del libro del Apocalipsis. Si Charles Manson realmente creyó en su complicada visión del Apocalipsis o si simplemente lo usó cuando descubrió que era un dispositivo de manipulación efectiva, nadie lo sabe. Pero entonces, seamos sinceros, el mismo problema podría plantearse fácilmente sobre Marshall Applewhite, Jim Jones, David Koresh, Sun Myung Moon, Jeffrey Lundgren y cualquier otro líder de culto del fin del mundo que sistemáticamente ha destruido las vidas de muchos confiados vulnerables, gente insatisfecha y temerosa de Dios. Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Su madre tenía 16 años. La identidad de su padre nunca se estableció claramente, y quienquiera que fuera, Manson afirma que nunca lo conoció. El apellido de Manson proviene del breve matrimonio de su madre con un hombre mayor llamado William Manson. Manson tuvo lo que se puede describir mejor como una infancia inestable. En su mayor parte fue criado por su abuela o su tía, mientras su madre estaba en prisión por robo a mano armada o simplemente no estuvo presente durante días y semanas seguidas. Tenía 12 años cuando comenzó a ir y venir entre las casas de los niños y la cárcel. Cometió su primer robo a mano armada cuando tenía 13 años y estuvo entrando y saliendo de prisiones y reformatorios hasta los 19. Fue evaluado por varios consejeros de la prisión y muy pocos psiquiatras, todos los cuales lo encontraron perturbado y perturbador. Al mismo tiempo, uno de ellos comentó que Manson poseía ciertas técnicas fáciles para tratar con la gente. Estos consisten en un buen sentido del humor y la capacidad de congraciarse a sí mismo. También parece haber recogido algunos consejos efectivos para atraer a la familia en el futuro cuando comenzó su primera carrera real en Los Ángeles, como proxeneta. Viajó a Los Ángeles en 1955 en un automóvil que robó en Ohio. Luego vino más tiempo en prisión por una variedad de delitos federales, durante los cuales incursionó en la cienciología, la Biblia y el budismo. Se obsesionó con escribir canciones, tocar la guitarra y, lo que es más significativo, con los Beatles. Fue después de esos periodos en prisión que Charles Manson comenzó a acumular seguidores, y la gran mayoría de los cuales tenían entre finales de la adolescencia y principios de los 20, y por una variedad de razones en busca de un sentido de pertenencia y de ser parte de algo que importaba. O como dijo uno de los miembros de la familia,
viajar por el país en busca de Dios. Comenzó en la sección Haight-Ashbury de San Francisco, uno de los lugares de reunión más famosos del movimiento hippie de finales de la década de 1960, y regresó a Los Ángeles con las primeras mujeres miembros de la familia. Entre su forma de tocar la guitarra, la composición de canciones, el séquito femenino y el desarrollo de la filosofía sobre el próximo Armageddon, Manson atrajo temporalmente la curiosidad del baterista de Beach Boys, Dennis Wilson, y el productor de discos Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day, que vivía con la actriz Candice Bergen en una pequeña calle cerca de Benedict Canyon que atraviesa Hollywood. Una noche, Charles Manson era un pasajero cuando Dennis Wilson llevó a Terry Melcher a su casa en Cielo Drive y lo dejó en la puerta. Posteriormente, la casa Cielo Drive fue arrendada al director Roman Polanski y su hermosa esposa, la actriz Sharon Tate. Hay fuertes teorías de que fue el último rechazo de Terry Melcher a Charles Manson y su música lo que inspiró a Manson a elegir Cielo Drive como el objetivo de 6 salvajes asesinatos cometidos bajo su mando el 9 de agosto de 1969, de Stephen Parent, de 18 años, Sharon Tate, 26, el hijo no nacido de Sharon, Abigail Folger, de 25. Folger, heredera de Folger's Coffee, Wojtek Frykowski, de 32, novio de Abigail Folger, y Jay Sebring, 35, reconocido peluquero. Menos de 24 horas después, a varios kilómetros de distancia, en el área de Los Ángeles, se produjeron 2 asesinatos más por orden de Manson. Leno LaBianca, de 44 años, propietario de una exitosa cadena de supermercados, y su esposa Rosemary, 38, los que fueron brutalmente asesinados en su propia casa. Todos los muertos eran caucásicos. La palabra cerdo había sido escrita con sangre en ambos lugares, y en la casa de LaBianca la palabra sanador Skelter estaba garabateado con sangre en la puerta de la heladera. Y contrariamente a las impresiones iniciales de la policía de Los Ángeles, los asesinatos estuvieron lejos de ser sin motivo, y las palabras cerdo, correctamente escrito, atropelladamente, fueron claves parciales para desentrañar el retorcido y trágico misterio de otro culto apocalíptico. En su forma más simple, la profecía y el papel de Manson sobre el apocalipsis fue así, y fue, sin duda, aún más convincente cuando se lo contó con una repetición abrumadora a un grupo de jóvenes perdidos y vulnerables con un suministro interminable de drogas recreativas en sus sistemas. Si bien Charles Manson aparentemente nunca hizo ninguna afirmación específica de ser el Cristo reencarnado, a menudo habló de haber vivido una vez hace 2000 años, una vida que terminó con su muerte en la cruz. También obsequió a la familia en innumerables ocasiones con su visión durante un viaje de hongos psicodélicos. La cama en la que estaba acostado se convirtió en una cruz. Podía sentir los clavos en sus pies y ver a María Magdalena llorando debajo de él. Y cuando se rindió a la muerte pudo ver a través de los ojos de toda la humanidad al mismo tiempo. Más tarde, muchos miembros de la familia admitieron que realmente creían que Charles Manson era Jesús, que regresó a la tierra como una señal prometida en la Biblia de que se acercaba el fin del mundo. El libro bíblico de Apocalipsis dice: entonces fueron liberados los 4 ángeles que estaban listos para la hora, el día, el mes y el año para matar a 1/3 de la humanidad. Los 4 ángeles. Manson estaba seguro que eran los Beatles. Esta creencia fue reforzada por una referencia anterior. En el Apocalipsis 9:3,
que dice a langostas, obviamente sinónimo de Beatles. En la interpretación de Manson, especialmente como se describen en los versículos 7 y 8, sus rostros eran como rostros humanos, sus cabellos como el cabello de las mujeres, tenían escamas como armaduras de hierro. Para él eran las guitarras de los Beatles. Tienen colas como escorpiones. Para él eran los cables eléctricos de las guitarras. El primer versículo del Apocalipsis 9 se refiere a un quinto ángel, y se le dio la llave del pozo del abismo, a quien más tarde se hace referencia en el versículo 11. Ellos, las langostas, tienen como rey sobre sí al ángel del pozo sin fondo. No hace falta decir que ese quinto ángel del abismo, ese quinto Beatle, era Charles Manson. Como resultado, Manson se convenció a sí mismo y a la familia de que los Beatles le estaban enviando mensajes a través de sus canciones. Por nombrar solo un par, Piggies, de George Harrison, grabado en los Beatles álbum blanco, fue un comentario sobre el materialismo, la clase alta de la sociedad y la codicia. Obviamente para Manson era un edicto seleccionar víctimas materialistas de clase alta para asesinar, y dejar la palabra cerdo en la sangre de las víctimas como una especie de recuerdo. Luego estaba la canción Helter Skelter, también en el álbum blanco, que contiene la letra: cuando llego al final, vuelvo a la parte superior del tobogán, donde me detengo y doy la vuelta, y voy a dar un paseo, hasta que llego al final y te veo de nuevo. Para los Beatles fue sin duda una referencia inofensiva al tobogán del parque de atracciones que en Inglaterra se llama Helter Skelter. Para Manson era una descripción de la familia que emergía del abismo para reclamar el mundo después de la gran guerra del Armageddon. Otra canción de los Beatles del álbum blanco comienza: Mirlo, cantando en la oscuridad de la noche. Toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida fuiste y estuviste solo esperando que surja este momento. La interpretación de Manson en la guerra de Armageddon: los negros se iban a levantar contra los blancos y los destruirían. Un tercio de la humanidad, dijo Manson, era la raza caucásica. Los Beatles le decían a los negros que había llegado el momento de que comenzara la guerra. Desafortunadamente los negros no se movían lo suficientemente rápido para el gusto de Manson, por lo que ordenó a la familia que comenzara la matanza de caucásicos y cerdos, de la manera más brutal y violenta posible. Obviamente los negros serían culpados, los blancos se levantarían indignados y comenzaría el Armagedón. La guerra entre negros y blancos, los blancos asustados e indignados, se dirigían a los guetos para tomar represalias, pero los negros finalmente triunfarían. Comenzarían a reconstruir a partir de la gran destrucción que había causado esta guerra de guerras, pero se encontrarían sin habilidades para gobernar este nuevo planeta libre de caucásicos. Entonces, naturalmente, recurrirían a Manson y a su familia, que habían estado viviendo en el Pozo Sin Fondo, ubicado en el desierto de California, según Charlie. En ese momento, la familia llegaría a 144.000, mencionado en Apocalipsis 7, y reclamaría un mundo que ahora estaba libre de los no iluminados, es decir, aquellos que no escucharon las advertencias y las enseñanzas del ángel del abismo, el Cristo reencarnado, Charles Manson, que había estado viviendo en el Pozo Sin Fondo, ubicado en el desierto de California, según Charlie. Para ese momento, la familia llegaría a los 144.000 y reclamaría un mundo que ahora estaba libre de los no iluminados, es decir, aquellos que no escucharon las advertencias y las enseñanzas del ángel del abismo. El Cristo reencarnado, Charles Manson, que había estado viviendo en el Pozo Sin Fondo.
En ese momento la familia llegaría a 144.000 y reclamaría un mundo que ahora estaba libre de los no iluminados, es decir, aquellos que no escucharon las advertencias y las enseñanzas del ángel del abismo, el Cristo reencarnado, Charles Manson. Charles Manson y los miembros de su familia que tuvieron la desgracia de seguir sus órdenes en busca de su propia salvación, Susan Atkins, Charles, Tex Weston, Lynette Fromm, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel están cumpliendo cadenas perpetuas por el asesinato de Sharon Tate. Si lee las historias de este capítulo como simples cuentos de advertencia, habrán cumplido su propósito. Pero tengo la esperanza de que más allá de eso demuestren el trágico peligro de dejar que el miedo y un carismático manipulador, la voz impulsada por el poder, convierte el día del juicio final de una posibilidad eventual a una profecía autocumplida. Una vez más, cada vez que alguien te dice que ha recibido un mensaje que incluso insinúa dañar a cualquier criatura viviente, incluyéndote a ti mismo, puedes contar con que el mensaje, si es que realmente hubo uno, lo hizo. No vienen de Dios. Y si afirman que tienen la clave de la única interpretación verdadera de la Biblia, pídeles desde el principio que aclaren su posición sobre el quinto mandamiento, que muy claramente dice: no matarás. El fin de los días a través de mis ojos. Porque la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, porque como en aquellos días, antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Me han preguntado cientos, si no miles de veces, cuando yo veo que este mundo llegue a su fin. Es interesante que rara vez alguien pregunte cómo veo cómo termina. La pregunta es simplemente ¿cuándo? Como si el único problema real fuera si es hora de comenzar a empacar, de dejar de molestarnos en pagar nuestras facturas o de cancelar nuestras suscripciones a revistas. Y supongo que por eso, aunque considero que el fin de los días es un tema infinitamente intrigante, evito discutirlo en profundidad durante las apariciones en TV y personales. Me niego a permitirme la idea de que el fin de los días es algo por lo que deberíamos obsesionarnos y entrar en pánico y lanzarnos por la habitación. No creo que sea posible vivir las vidas que vinimos a vivir aquí mientras estamos perpetuamente preparados para morir. Hemos discutido en capítulos anteriores los muchos años diferentes en los que el mundo terminará definitivamente, desde el primer siglo después de la crucifixión de Cristo hasta las muchas predicciones de los milleritas, la proyección del calendario maya del 2012 o el 2060, calculado con precisión por Isaac Newton, la profecía de Nostradamus. Hemos hablado de las trágicas consecuencias de dejar que el miedo al final conduzca al pánico homicida y suicida orquestado por fraudes sociopáticos. Al menos espero que el mensaje haya llegado alto y claro de que ha habido demasiadas vidas desperdiciadas y demasiada ansiedad desperdiciada por un evento que creo que realmente vamos a crear para nosotros mismos. Como psíquica puedo ver claramente hasta finales de este siglo. Más allá de eso, nada. Es como si en algún momento del año 2100 se apagaran las luces, no para el planeta, sino para nosotros, los humanos, que habremos logrado que la Tierra sea inhabitable en los próximos 92 años.
Y es cierto, la Tierra misma no será destruida al final de los días. No hay una lluvia de meteoritos ahí fuera con nuestro nombre. La Tierra no va a explotar a partir de un núcleo catastróficamente recalentado y no va a salirse de su órbita demasiado lejos del Sol para sustentar la vida. Desde las civilizaciones antiguas hasta los expertos de hoy en día, se nos advierte una y otra vez: si no cuidamos de este hogar sagrado que se nos ha dado, no podrá proporcionarnos refugio, comida y comodidad por más tiempo, tan seguramente como una casa de la que abusamos y descuidamos será condenada como no apta para la habitación humana, tarde o temprano. Los próximos 92 años. Va a ser un siglo interesante, eso es seguro, lleno de altibajos aplastantes, avances brillantes e inevitables pasos hacia atrás, caos turbulento y una paz casi sin precedentes a medida que avanza la cuenta regresiva para el fin de los días. Aquí están los trazos generales de los próximos 92 años como los veo ahora, pero nunca subestimes nuestro poder para influir en el futuro, para bien o para mal, así que ni siquiera pienses en tomar estos pronósticos como una excusa para sentarte, poner los pies en alto y dejar de intentarlo. Para la mayoría de nosotros, esta es nuestra última visita a la Tierra. No nos preparemos para una eternidad deseando haber hecho una mayor diferencia mientras estábamos aquí. 2010 al 2050. El siglo XXI marcará el comienzo de la llegada de una extraordinaria oleada de espíritus muy avanzados del otro lado. En el próximo capítulo discutiremos por qué eso es cierto. Por ahora vale la pena mencionarlo debido a los grandes avances que tenemos que esperar en las áreas del parto y el cuidado infantil. El momento no es una coincidencia. Nos estamos preparando para esos espíritus altamente avanzados, asegurándonos de darles el mejor comienzo en la Tierra que podamos ofrecerles. Para el 2010 veremos algunos avances brillantes en el campo del diagnóstico de deficiencias y enfermedades en el feto, gracias a una ecografía y amniosíntesis muy mejoradas. Las cirugías fetales serán tan precisas que podrán corregir esas deficiencias y enfermedades, así como muchos defectos de nacimiento y desafíos genéticos. También habrá inyecciones fetales para garantizar un equilibrio nutricional y un sistema inmunológico saludable antes de que nazcan nuestros futuros hijos. No hay forma de reducir esto a un año específico, pero tenga en cuenta que a medida que avance el siglo, habrá un número cada vez mayor de mujeres y hombres infértiles cuyo recuento de espermatozoides es demasiado bajo para tener hijos. Se perseguirán innumerables teorías biológicas, pero ninguna de ellas resolverá el misterio. En cambio, la explicación muy simple se puede encontrar en el otro lado. A medida que se acerca el final de los días, cada vez menos espíritus elegirán reencarnarse y estar presentes cuando la vida en la Tierra deje de existir. Cuantos menos espíritus quieran venir aquí, menos fetos necesitarán ocupar. Y cuantos menos fetos necesitarán, menos embarazos. Es interesante y reconfortante que junto con la disminución del número de embarazos exitosos, las parejas se encontrarán cada vez menos interesadas en tener hijos. Es posible que sus mentes conscientes no entiendan por qué es así, pero sus mentes espirituales estarán muy conscientes de que se trazaron a sí mismos para estar aquí, en este momento extraordinario, en el que los espíritus que eligen nacer en la Tierra escasearán y la población al final de los días será disminuida dramáticamente. A más tardar, en el 2020,
gracias al desarrollo de un material sintético que duplica a la perfección el tímpano humano, veremos un virtual final de la sordera. Uno de los avances médicos más importantes del siglo XXI será la perfección de la sangre sintética alrededor del 2025. Será de tipo universal, mejorada con suplementos nutricionales y del sistema inmunológico y fácilmente fabricada para que siempre haya una sangre segura y saludable, abundante suministro de sangre para transfusiones. Las malas noticias, realmente espantosas para la salud, no aparecerán hasta finales de la segunda mitad del siglo, de la que hablaremos en varias páginas a partir de ahora. Los únicos desarrollos realmente alarmantes en la primera mitad serán superados con creces por los avances que acabo de describir, pero vale la pena mencionarlos. Alrededor del 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo. Atacará a los pulmones y los bronquios y resistirá todos los tratamientos conocidos. Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que desaparecerá repentinamente tan rápido como llegó. Volverá a atacar 10 años después y luego desaparecerá por completo. Por curiosidad, mi personal y yo investigamos un poco y descubrimos que un científico escocés del siglo XIX llamado James Croll escribió en 1875 sobre los cambios climáticos causados por la inclinación del eje de la Tierra, y Edgar Cayce también comentó sobre la inclinación polar. Dicho esto, la inclinación polar alcanzará su punto máximo en el 2020, además de que alrededor del 2018 la actividad sísmica mundial resultará en una erupción de volcanes y terremotos. El polvo atmosférico resultante creará suficiente contaminación como para causar malas cosechas desastrosas a principios de la década del 2020. Las lluvias que se acercan a la intensidad del monzón golpearán la costa este de América del Norte y del Sur en aproximadamente en el año 2025. Entre el 2025 y 2030, maremotos dramáticos azotarán el lejano Oriente y Florida. Los tsunamis de Florida serán el resultado de un enjambre de huracanes sin precedentes. Alrededor del 2026, una serie de poderosos tsunamis se estrellarán contra Japón. Como resultado de esta importante alteración oceánica, surgirá una nueva masa de tierra entre las islas hawaianas. El año 2029 marcará el comienzo de una serie de lluvias de meteoritos y el regreso sin ceremonias a la Tierra de parte de la basura y los escombros que hemos abandonado durante nuestras exploraciones espaciales. Afortunadamente, se hará mucho más daño a nuestra topografía y vida vegetal que a nuestra vida humana y animal. Antes del año 2050, creo absolutamente que a raíz de importantes perturbaciones volcánicas y subterráneas en los océanos Atlántico e Índico, tanto la Atlántida como Lemuria se levantarán magníficamente de sus tumbas submarinas. A más tardar en 2015, todas las casas de nueva construcción serán de energía solar y prefabricadas hechas de piedra o madera sintética ignífuga sobre acero reforzado con techos de tejas de cerámica y paneles solares. El concepto de ciudades con cúpula será desarrollado por una colaboración internacional de expertos. La primera de estas ciudades aparecerá en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón. Seguirán inmediatamente siendo India, Oriente Medio y el Lejano Oriente los últimos en participar. Con el tiempo habrá ciudades con cúpulas en todos los continentes, hechas de un compuesto de plástico y vidrio sintético de 3 capas, que es infinitamente más duradero que cualquier cosa que exista hoy. Irónicamente, la desventaja de las ciudades abovedadas será su atractivo. Cuanto más ideales se vuelvan, más concurridos estarán, y cuanto más concurridos se vuelvan, más estresantes se volverán. Solo tomará un par de décadas para que la población de las ciudades abovedadas sea eliminada a medida que los ricos se hacen cargo y los pobres
quedan excluidos. Esa desigualdad se resolverá en cierta medida con la aparición de varias regiones rurales abovedadas en todo el mundo. Allí se formarán sociedades comunales y se convertirán en centros agrícolas orgánicos de gran éxito. No será hasta la segunda mitad del siglo que la novedad y la pureza ambiental de la vida en cúpulas pierdan gran parte de su atractivo y la población en general se aventurará nuevamente en el mundo real, dejando las ciudades con cúpulas mucho menos pobladas, mucho más asequibles y mucho menos demandadas. Por supuesto, como siempre, nuestra mayor esperanza de obtener la mejor calidad de vida posible en el próximo siglo y de cualquier posibilidad de posponer o evitar el fin de los días es una o dos generaciones brillantemente educadas que pueden tener éxito en las muchas áreas en las que hemos fallado o nos hemos quedado cortos. Desde el 2050 hasta el fin de los días y más allá. Habrá vida humana en la Tierra nuevamente, dentro de millones y millones de años, cuando este planeta haya tenido la oportunidad de limpiarse de nuestra presencia aquí. Y el resto de ese pensamiento es, a menos que cada uno de nosotros haga todo lo posible todos los días para salvar la Tierra. Esta Tierra, este hogar, lejos del hogar, es creación de Dios, no nuestra. Estaba aquí antes que nosotros y no sobrevivirá si no superamos esta idea arrogante de que tenemos derecho a vivir aquí. A veces pensarías que todos somos un grupo de adolescentes dejados sin supervisión en la casa mientras nuestros padres están fuera. Con suficiente tiempo y libertad no quedará una casa en la que valga la pena vivir. Y lo prometo, lo mismo puede decirse de nuestro trato a este planeta. Necesitamos enfocarnos en la imagen más grande posible para tener una perspectiva de los hechos que determinarán nuestro éxito o fracaso en la segunda mitad de este siglo, y si culminarán o no en el final de nuestros días en la Tierra. Las apariencias pueden engañar, después de todo. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, puede parecer mucho como si nuestro planeta fuera el centro del universo, con el Sol, la Luna, las estrellas y galaxias distantes girando a nuestro alrededor. Pero la verdad es que somos solo uno de los 8 planetas, muchos de ellos mucho más grandes que nosotros, que giran alrededor del Sol. Hay innumerables otros soles en el cosmos que proporcionan calor, luz y vida a sus propios sistemas solares. Y hay muchos más sistemas solares en muchas más galaxias de las que nuestros astrónomos más brillantes han comenzado a imaginar. Del mismo modo, por muy conveniente y reconfortante que pueda ser mirar por las ventanas y asumir que si todo se ve bien, todo debe ser bien, no nos estamos haciendo un favor al ignorar los problemas que hemos creado y que debemos resolver si la vida en la Tierra va a continuar en el próximo siglo. Por ejemplo, debido a que los humanos podemos estar muy ocupados, siendo engreídos por nuestra superioridad y dominio en la Tierra y nuestra indestructibilidad, sin importar cuánto abusemos de este planeta, creo que vale la pena pensar al menos un momento en un tema que se menciona en un artículo fascinante llamado ¿Cómo terminará el mundo?, escrito por Herbert Fife. Este señor señala: hace innumerables edades en la historia pasada del mundo, hubo un momento en que los monstruos enormes, tanto en tierra como en el mar, eran comunes. Estos reinaron de forma suprema durante un tiempo, solo para sucumbir por un tiempo y desaparecer. Muchas especies, incluso en nuestro propio tiempo, se han extinguido. ¿Puede entonces el hombre esperar siempre tener la preeminencia? Una vez que un tipo desaparece, dijo este señor Nesbitt, la naturaleza nunca lo renueva. Tan infinitos son sus recursos que ningún patrón, ningún número de patrones importa.
Y puede ser que el hombre, que llega tarde, esté destinado a un uso de la tierra mucho más corto que la cucaracha o la langosta. No es demasiado halagador para la vanidad humana, pero es cierto. El hecho es que sabemos poco sobre el origen de las enfermedades y por qué en determinadas épocas del año surgen determinadas epidemias. El bacilo de la peste, la influenza, el cólera, la fiebre tifoidea o cualquier otra enfermedad propagada por gérmenes encuentra que las condiciones climáticas o atmosféricas son favorables y procede rápidamente a multiplicarse, y una vez que tuviera un recorrido libre podría destruir a toda la raza humana en un mes. Podríamos tratar de consolarnos con el hecho de que este artículo fue escrito hace más de un siglo, pero vale la pena preguntarnos cuánto ha cambiado en los puntos en que el señor Fife está planteando esto. Los humanos todavía creemos absolutamente que somos la especie más superior en este planeta. Y supongo que sí, más superior significa más destructivo, si se puede argumentar. Pero no es realmente una tontería que mientras estamos ocupados conduciendo a otras especies a la extinción, hayamos pasado por alto la clara posibilidad de que nos estemos conduciendo a la extinción al mismo tiempo, con el mismo descuido y demolición del mismo planeta en el que dependemos para sobrevivir, lo que nos ha dado la impresión de que no somos tan vulnerables, sino más como cualquier otra especie terrestre, especialmente cuando miramos la larga lista de enfermedades humanas fatales que parece que no podemos vencer. Y si corregir esa impresión equivocada nos ayuda a despertar y comenzar a prestar seria atención al bienestar de esta tierra, entonces tanto mejor, y que Dios bendiga al señor Fife. Calentamiento global. Les digo esto como psíquica, como ciudadana preocupada del mundo, como un viajero extenso que ha visto personalmente glaciares de 60 millones de años derritiéndose frente a la costa de Alaska, y como una abuela cuyo mayor deseo es que mis nietos, los nietos, nacerán en un planeta en el que puedan prosperar. El calentamiento global, el aumento gradual y alarmante de las temperaturas durante el último siglo, es una amenaza potencialmente fatal para la Tierra. Eso es un hecho. No importa lo que sienta por Al Gore y no importa si es un hippie que abraza árboles o un conservador de derecha. Y si no lo tomamos en serio y hacemos algo al respecto hoy, se convertirá en uno de los factores principales en la creación de un mundo inhabitable dentro de 92 años. Puedo decirte con certeza, como psíquica, que el paisaje de este planeta al final de los días serán los mismos continentes que nosotros tenemos ahora, cada uno de ellos severamente disminuidos por las inundaciones. Actualmente 2/3 de tierra están cubiertos por agua. Para fines de este siglo, el agua cubrirá las 3/4 partes del planeta, a medida que los casquetes polares, los glaciares y la nieve de las montañas más altas continúen derritiéndose. La mayor parte del hielo derretido fluirá hacia los océanos, ahogando las ciudades costeras y conduciendo a la población hacia la mitad de los continentes. Lo que no se derrite en los mares se filtrará en la tierra hasta su núcleo al rojo vivo, creando vapor y presión, lo que a su vez provocará una erupción de volcanes catastróficos en todo el mundo. El monte Lassen, el monte St. Helen y el monte Etna estarán entre los primeros en entrar en erupción, pero incluso el monte Fuji, inactivo, volverá a cobrar vida a más tardar en el 2085, diezmando gran parte de Japón. Contribuyendo a la violencia atmosférica de las últimas 3 décadas de este siglo, habrá una serie de fenómenos meteorológicos extremos que harán que nuestro clima actual parezca normal.
Los huracanes y los monzones serán más del doble en frecuencia e intensidad. Las temperaturas récord promedio de calor y frío en todo el mundo serán como mínimo 10 grados más altas de lo que son ahora. Los tornados se convertirán en amenazas destructivas durante todo el año, en lugar de estacionales, en todo el centro de continentes de América del Norte y del Sur, y en áreas de Europa y África, que alguna vez se pensó que eran topográficamente inmunes a ellos, y donde las inundaciones no son frecuentes, la sequía lo será, por lo que será prácticamente imposible encontrar un lugar saludable y rentable para vivir, y mucho menos uno seguro. Sí, todo gracias al calentamiento global. Entonces, ¿cómo se atreve alguno de nosotros a ignorarlo o trivializarlo cuando es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para la humanidad? Uno de los principales contribuyentes al calentamiento global es el infame efecto invernadero, un término que hemos escuchado con tanta frecuencia que no estoy seguro de que le prestemos atención. Y créeme, tenemos que hacerlo. Ciertamente no pretendo tener una formación científica o la más mínima experiencia, pero según tengo entendido, el efecto invernadero es causado por los gases atmosféricos, en particular el dióxido de carbono, el metano y el ozono. A nivel del suelo, el ozono es una forma contaminante de oxígeno. Reflejan la energía del sol de regreso a la Tierra para mantenernos calientes. Si no fuera por el efecto invernadero básico, este planeta probablemente no sería más que hielo sólido. El peligro que creamos cada vez más es realmente un mejorado efecto invernadero, en el que demasiado dióxido de carbono, metano y ozono están llenando el aire, por lo que demasiada energía del sol se retiene y se refleja de regreso a la Tierra, con el resultado de que seguimos calentando cada vez más. Entonces, una clave para la solución al calentamiento global es la reducción de la cantidad de dióxido de carbono, metano y ozono que estamos permitiendo que se liberen a la atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, por ejemplo. Y eliminar vastas áreas de árboles y otro follaje agrava drásticamente el problema, ya que las plantas absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno, lo que ayuda a reducir el dióxido de carbono del aire sin que tengamos que mover un dedo, en otras palabras, y nos recompensa aún más con oxígeno, sin el cual no podemos sobrevivir. En lugar de preservar y mejorar nuestros bosques globales, los estamos talando para crear papel higiénico y desarrollos de viviendas, eliminando algunos de nuestros mayores aliados silenciosos en el suministro de oxígeno y la limpieza del aire del exceso de dióxido de carbono. Y cada uno de esos elementos que interactúan y que están llevando a la Tierra a una potencial inhabilidad es causado por nosotros. Trágicamente nos hemos convertido en un cáncer aquí. No estoy defendiendo estas sugerencias porque son simplemente cosas agradables y amigables con el planeta. Los estoy defendiendo y los estoy implementando yo misma porque en realidad depende de nosotros resignarnos al final de la vida en la Tierra a fines de este siglo o asegurarnos de que tengamos muchos siglos más para disfrutar y apreciar esto. Hermosa casa, lejos de casa. Y sí, realmente es así de simple. Una vez más, no continuaría por tanto tiempo con este tema si no fuera literalmente una cuestión de vida o muerte, de si alguna vez volveremos a vivir en esta tierra una vez que nos hayamos ido a casa. Nosotros causamos estos problemas y es nuestro trabajo solucionarlos. Y mientras estamos en eso, recemos todos los días para que no sea demasiado tarde. Y no dejes de suscribirte a mi canal.